Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes para compartir un poquito de la palabra de Dios. Y estamos en el mes de la fe en nuestro colegio Donai. Y permítanme compartir con ustedes esta mañana un mensaje que titula Raaf, una mujer de fe. La historia de Raaf nosotros la encontramos en la Biblia, en el libro de Josué, capítulos 2 y capítulo 6. Pero no se asusten, no voy a leer todos los capítulos, solo voy a leer el versículo 9 del capítulo 2 para dar pie a nuestra enseñanza. Dice así: Sé que Jehová, dice Raab, os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Raab dice, sé que Jehová. Es interesante, cuando nosotros vemos este pasaje, vemos que Raab ya creía, ya conocía a Dios antes de que los dos espías llegaran. Raab había sido una mujer ramera, una prostituta, pero notemos que cuando los espías llegan, ella ya no estaba ejerciendo ese oficio. ¿Por qué razón? Porque había oído de Dios. Y porque ese oír de Dios produjo en ella fe. Dice la Biblia, el oír es por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Raab se estaba dedicando ahora a otro oficio. Cuando estos espías fueron llevados a su techo, encontraron allí telas, mantas y los que estaban secando al sol. ¿Por qué? Porque Raab trabajaba con ellos. Ella había dejado su oficio porque oír de Dios, de este Dios que había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel, le hizo entender que también podía sacarle a ella de la esclavitud de sus pecados. Y Raab había oído de Dios y eso lo transformó en fe. La única manera de creer en el único Dios verdadero es a través de oír de Él, a través de su palabra. Hay una gran diferencia entre ser un creyente y un crédulo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero el oír de Dios nos debe llevar al arrepentimiento de nuestros pecados, a creer en Él como el único Dios verdadero, el que salva, y a entender nuestra condición de pecadores para estar reconciliados con Él. Esta fe transformó a Raab de una mujer inmoral en una mujer trabajadora, en una mujer que ahora luchaba por cuidar también a su familia. Ella vivía con sus padres y con sus hermanos en la muralla de Jericó. Qué interesante cómo vemos que la fe de Raab actuó para salvación, pero también para transformar su vida, para cambiarla, para hacerla distinta, pero también para actuar con buenas obras. Aunque pudiéramos entender que Raab estaba traicionando a su nación al esconder esos dos espías que venían de una nación externa, entendamos que Raab ya había creído que Dios era el único Dios verdadero y que los planes de Dios no los iba a impedir nadie. Entonces ella estaba haciendo lo que también Pedro hizo muchos años después cuando él dijo, es más conveniente obedecer a los hombres o a Dios. Y él dijo, pues vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que estaba haciendo Raab. Y al hacer eso demostró que su fe era una fe que actuaba en obras. Porque cuando vinieron esos dos espías ella los escondió, aún en riesgo de su propia vida. Porque sabía que esto venía de parte de Dios. Es interesante que esta acción de Raab, de oír de Dios, de creer en Él, de arrepentirse de sus pecados, de transformar su vida y de hacer estas buenas obras con los espías, le aseguró la salvación de su vida cuando el pueblo de Israel vino a tomar la ciudad de Jericó. En conclusión, podríamos decir que Dios nos da su palabra para que nosotros oigamos de Él y tengamos fe correcta en Él, podamos reconocerle como el único Dios verdadero. Y esta fe nos salva, nos hace arrepentirnos de nuestros pecados, limpia nuestras almas del pecado, la fe en Dios, porque sabemos que Él es el único que puede salvar y que Él es el juez justo para juzgarnos también por nuestros pecados. Nos lleva al arrepentimiento y nos salvamos. Esta es una fe que también puede salvar a las personas que amamos. Raaf intercedió por su familia porque sabía que estaba cerca la destrucción. Y dijo, pues cuando ustedes regresen, como he hecho misericordia con ustedes, hacían algo conmigo y con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Si nosotros oímos de Dios, tenemos fe en Dios, creemos en Dios, podemos también esperar que Dios no solamente nos salve a nosotros, sino también a las personas que nosotros amamos. La fe es una fe, la fe correcta, la fe verdadera es una fe que transforma, que moldea, que nos cambia, que nos hace ser diferentes, que nos hace ser de testimonio. Y es una fe que nos hace actuar para buenas obras. Dice el texto al final, que cuando ellos fueron sacados de la ciudad de Jericó, fueron llevados afuera del campamento y estuvieron allí unos días por purificación, ya que los judíos no podían mezclarse con gente que no sea de su nación, sino después de su purificación. Y cuando Raf entró a la ciudad, al campamento de los judíos, tal vez la gente la miraba un poco extraña. Y esto me hace pensar que Raf fue una mujer de testimonio.
Notemos que nosotros sabemos que esta mujer fue una prostituta en su vida pasada, porque ella misma lo dijo. Cuando los dos espías llegaron allí, no la encontraron ejerciendo este oficio. Entonces no pudieron haber sabido a qué se dedicaba ella antes. Pero ella seguramente dijo, yo me identifico con la nación de Israel, porque así como Dios los libró de Egipto, a mí me libró de mis pecados. Así como a ustedes Dios los sacó con mano fuerte y les rompió sus cadenas, a mí también me rompió estas cadenas del pecado. Así como a ustedes Dios les ha prometido una vida nueva en un lugar nuevo, a mí Dios me ha prometido lo mismo. Entonces Rahab se identificó con el pueblo de Israel, porque creyó también en el mismo Dios que la podía liberar. Qué interesante la fe de esta mujer. Y qué interesante cómo Dios puede transformar una vida inmoral en una vida de una persona que dé testimonio hasta nuestros tiempos, muchos años después. Es interesante también saber que Rahab formó parte del linaje de Jesucristo. Ella fue su antepasada. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en reciclar, en cambiar vidas. Y todo esto lo hace por medio de la fe. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que cuando oigamos de ella, Señor, podamos reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que esta fe sea que esta palabra, Señor, que oímos sea para tener fe en ti, para salvación, para perdonar nuestros pecados, para transformar nuestras vidas, para poder interceder por otro, Señor, y para ser de testimonio también. Gracias por el ejemplo de esta mujer maravillosa, Señor, en tu palabra. Bendice esta semana, Señor, dejamos todo en tus manos, confiamos en ti, tenemos fe de que tú eres un Dios fiel, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.